Una noche de gala se convierte en pesadilla cuando un millonario arroja a su bebé a los leones. Un heroico pastor alemán salva al niño, desencadenando un viaje emocionante de redención y amor. Un entrenador de animales, con un pasado misterioso, es contratado para investigar. Los secretos salen a la luz, las vidas se transforman y los corazones sanan. Prepárate para una historia que tocará tu alma. Suscríbete, deja tu like y comenta desde dónde estás viendo. ¿Qué lleva a un hombre a arrojar a su propio hijo a los leones? Esta pregunta resonaba en la mente de todos los invitados mientras el grito de la madre desgarraba el aire de la noche estrellada. Nadie esperaba presenciar el horror que se desató en esa mansión lujosa, donde los cristales tintineaban y las risas elegantes de repente se transformaron en gritos de pavor. Los segundos se estiraron como horas. El pequeño bulto, una vida tan frágil, tan inocente, describía un arco en el aire, mientras los ojos de los felinos brillaban en la penumbra del jardín iluminado por antorchas. Era como si el tiempo hubiera decidido detenerse, congelando cada respiración suspendida, cada latido de corazón acelerado. Y entonces, como un rayo cortando la oscuridad, apareció una silueta de pelaje dorado y ojos decididos. Patas poderosas impulsaron su cuerpo en el aire, interceptando al bebé antes de que el destino cruel se consumara. Thor, el pastor alemán que hasta entonces descansaba desapercibido bajo una mesa de bocadillos, se transformó en el héroe inesperado de esa noche fatídica. El silencio que siguió fue ensordecedor. El millonario Eduardo González permaneció móvil, como una estatua de mármol cuyos ojos reflejaban un abismo interior inexplicable. Su esposa, Carolina, se deslizó hasta el suelo en un desmayo silencioso, mientras Thor se posicionaba protectoramente sobre el bebé que ahora lloraba, sano y salvo. Fue en este escenario de caos contenido que Mateo Pérez recibió una llamada. 3 días después, el teléfono vibró en su mesa simple, en aquel apartamento donde el único lujo era la vista al pequeño parque donde entrenaba a sus perros. La voz del otro lado sonaba tensa, controlada, como quien pisa un campo minado emocional. Señor Pérez, aquí es Roberto, asistente personal de Eduardo González. Necesitamos sus servicios urgentemente. Lo que Mateo no sabía, mientras conducía su coche desgastado por los imponentes portones de la mansión González, era que aquella llamada cambiaría no solo su destino, sino que también desenterraría secretos que pasó años intentando olvidar. Los portones de la propiedad se abrieron con un gemido metálico, como si se resistieran a permitir su entrada. El camino privado serpenteaba por jardines impecables, donde ni una hoja se atrevía a estar fuera de lugar. A lo lejos, la mansión se erguía como un monumento a la riqueza y el poder. Cristales reflejaban el sol de la tarde. Mármol blanco centelleaba con frialdad calculada. Sin embargo, era imposible no notar que algo había cambiado. Las cortinas estaban todas cerradas, como párpados apretados de un gigante dormido. El silencio pesaba en el aire, interrumpido solo por el sonido distante de ladridos. No los ladridos animados de un perro feliz, sino las alertas nerviosas de un guardián vigilante. Mateo estacionó su coche, sintiéndose fuera de lugar en 1900 en aquel escenario de opulencia. Sus manos, callosas por el trabajo con animales a lo largo de años, contrastaban con la perfección aséptica del ambiente. Antes incluso de tocar el timbre, la puerta se abrió, revelando a un hombre de traje impecable y expresión impasible. Señor Pérez, gracias por venir tan rápido. Soy Roberto. Por favor, acompáñeme. El señor González lo espera en el despacho. Los pasillos de la mansión parecían interminables, cada paso resonando en el suelo de mármol. Cuadros de valor inestimable adornaban las paredes, ojos pintados siguiendo sus movimientos como centinelas silenciosas. Roberto caminaba delante, su postura rígida revelando más que palabras sobre la tensión que flotaba en aquella casa. El incidente fue
contenido en los medios, explicó Roberto en voz baja, como si las propias paredes pudieran oír. La familia González tiene suficiente influencia para garantizar que ciertas historias no se propaguen. Pero los rumores... No necesitó completar la frase. Los rumores eran como el agua. Encontraban su camino a través de las grietas más pequeñas. Cuando finalmente llegaron al despacho, Mateo fue recibido por una sala imponente. Estanterías del suelo al techo albergaban libros que parecían nunca haber sido tocados. Una lámpara de araña de cristal colgaba del techo como una constelación congelada. Y detrás de un escritorio de madera noble, Eduardo González aguardaba, las manos entrelazadas formando un puente bajo la barbilla. «Señor Pérez». La voz sonó más débil de lo que Mateo esperaba de un hombre con tanta influencia. «Agradezco su presencia. Imagino que ya está al tanto de lo ocurrido». Mateo asintió ligeramente. «Solo lo que su asistente me contó por teléfono. Un incidente que involucra a su hijo y a su perro». «Un incidente». La palabra flotó en el aire, inadecuada en su simplicidad, para describir el horror de aquella noche. «Thor no es exactamente mi perro», aclaró Eduardo, pasando la mano por el rostro como si intentara borrar un recuerdo. «Pertenece a la propiedad, un perro guardián que aparentemente decidió guardar mucho más de lo que esperábamos». Sus ojos, notó Mateo, parecían nublados por algo más allá del cansancio. Había un temblor sutil en sus manos, que ninguna riqueza podía disimular. «Necesito entender qué le sucedió a ese animal. Y necesito entender...» Eduardo vaciló, su voz fallando. «Necesito entender qué me sucedió a mí». Fue entonces cuando la puerta lateral se abrió, y Carolina González entró silenciosamente en la sala. Su rostro pálido contrastaba con el vestido oscuro, los ojos rojos delatando noches sin dormir. En sus brazos, acunado con una protección casi dolorosa de ver, estaba el pequeño Miguel, dormido y ajeno al torbellino que se formaba a su alrededor. Y a su lado, vigilante como una sombra dorada, caminaba Thor. El pastor alemán tenía ojos que Mateo reconoció inmediatamente, ojos de un protector nato, que había encontrado su propósito. «Mi esposo dice que usted es el mejor», habló Carolina, su voz cargando tanto hielo como vulnerabilidad. «Espero sinceramente que tenga razón, porque en este momento, este perro es lo único que me hace sentir que mi hijo está seguro en esta casa». Thor mantuvo los ojos fijos en Mateo, evaluándolo con una inteligencia que trascendía el instinto animal. Era como si pudiera ver más allá de las capas cuidadosamente construidas que el entrenador había erigido a lo largo de los años. «¿Qué esperan exactamente que haga?», preguntó Mateo, manteniendo la voz neutra, profesional. «Quiero entender qué sucedió», respondió Eduardo. «Quiero saber cómo un perro que apenas interactuaba con la familia de repente se transformó en esto», gesticuló hacia el animal, que permanecía fielmente al lado de Carolina. «Y quiero descubrir», continuó bajando el tono, «por qué hice lo que hice. Los médicos hablan de estrés, de un colapso momentáneo, pero yo siento que hay algo más profundo, algo a lo que no puedo acceder». Mateo observó la dinámica en la sala, la mirada afilada de Carolina, simultáneamente protectora y acusadora, la postura derrotada de Eduardo, un imperio humano en ruinas. Thor, vigilante, conectado por un lazo invisible al bebé dormido. Y él mismo, un hombre cuyo pasado cargaba secretos que resonaban extrañamente con la situación que tenía enfrente. «Necesitaré tiempo», dijo finalmente Mateo. «Necesitaré observar a Thor en diferentes contextos, hablar con todos los que presenciaron el incidente». Y vaciló, sabiendo que estaba a punto de cruzar una línea. «Necesitaré entender su dinámica familiar para comprender cómo esto afecta el comportamiento del perro». Un silencio tenso llenó la sala, roto solo por el suave sonido de la respiración del bebé. «El señor Pérez tendrá acceso total a la propiedad y a los empleados», declaró Eduardo,
su voz recuperando un poco de la autoridad habitual. Se ha preparado una habitación preparada para su estadía. Cualquier cosa que necesite, solo pida. Señor Pérez, por favor, acompáñeme, dijo Roberto, guiando a Mateo hacia la puerta. La última imagen que Mateo tuvo antes de salir del despacho fue la de Carolina, sentada con el bebé en el sofá y Thor, echado a sus pies, la cabeza sobre las patas, pero los ojos aún fijos en él. Era una imagen de quietud tensa, una calma precaria que se sentía a punto de romperse. La habitación que le habían preparado era una suite, lujosa, impersonal, con una vista impecable a los jardines. Mateo dejó su pequeña maleta sobre la cama king size. No se sentía como en casa, se sentía como un intruso en un museo de la vida de otros, un detective de almas más que un entrenador de perros. Pasó los siguientes días observando a Thor, por supuesto. El perro era un enigma fascinante, leal hasta la médula, a Carolina y al bebé, pero distante, casi desconfiado, con Eduardo. Su comportamiento era impecable, casi militar, cuando no estaba en modo protección. Mateo lo vio interactuar con el personal de la casa, con Rosa, la cocinera de rostro amable y manos arrugadas, con Antonio García, el jardinero silencioso que parecía hablar con las plantas. Con todos ellos, Thor mantenía una cortesía canina, una especie de respeto silencioso. Pero era con Carolina y Miguel que su verdadera naturaleza emergía. La forma en que se acurrucaba cerca de la cuna, la suavidad con la que olfateaba los pequeños pies del bebé, la vigilancia constante en sus ojos cuando Carolina lo llevaba en brazos. No era solo instinto guardián, era un vínculo profundo, forjado en el fuego de una noche terrible. Mateo también observó a la familia. Eduardo, atrapado en su propia jaula dorada, consumido por la culpa y la confusión. Pasaba horas encerrado en su despacho o caminando sin rumbo por los jardines. Un fantasma en su propia mansión. González. Carolina, una madre leona, dividida entre el alivio de tener a su hijo a salvo y el abismo que se había abierto entre ella y su esposo. Había una frialdad calculada en su trato con Eduardo, una barrera invisible que Thor parecía reforzar con su mera presencia. Y luego estaba el personal. Leales, sí, pero también temerosos. Temerosos de la ira de su empleador, temerosos de la extraña atmósfera que se había apoderado de la casa, temerosos de Thor, aunque el perro nunca les había mostrado agresividad. Mateo habló con ellos, con Rosa, que le contó cómo Thor había sido siempre un perro de trabajo, entrenado, para la seguridad pero nunca particularmente afectuoso. Con Antonio García, que recordó haber visto a Thor jugar suavemente con una mariposa un día, un pequeño destello de algo más allá de su entrenamiento. Pero nadie, ni siquiera Roberto, el asistente siempre presente, podía explicar el comportamiento de Eduardo. Fue como si algo se apoderara de él, dijo Roberto, la voz baja. Un instante estaba hablando de negocios, al siguiente fue el grito de la señora Carolina. Mateo pasó horas con Thor. Pasearon por los jardines, jugaron a la pelota, practicaron algunos ejercicios de obediencia. Thor era un perro extraordinario, inteligente, poderoso, con una concentración láser. Mateo, con su vasta experiencia, podía sentir las capas de entrenamiento, el propósito para el que había sido criado, pero también sentía algo más, algo que no estaba en ningún manual canino, una especie de sabiduría innata, una conexión inexplicable con la vulnerabilidad. Una tarde, encontró a Thor sentado junto a la piscina vacía, mirando fijamente su reflejo en el agua estancada. No era la mirada vacía de un perro aburrido. Era una mirada introspectiva, casi melancólica. Mateo se sentó a su lado. ¿Qué viste, amigo?, susurró Mateo. ¿Qué te hizo cruzar esa línea, ir más allá de tu entrenamiento? Thor giró la cabeza y lo miró. Sus ojos dorados parecían contener una historia tan compleja como la de cualquier humano. No había respuesta en palabras, por supuesto,
solo la presencia tranquila y poderosa del animal. En los días siguientes, Mateo comenzó a juntar las piezas. La presión inmensa sobre Eduardo, los problemas financieros que Roberto intentaba desesperadamente mantener ocultos, la tensión latente en el matrimonio. No justificaba la acción, pero empezaba a pintar un cuadro de un hombre al borde del abismo, un hombre que se quebró de la manera más horrible posible. Pero eso solo explicaba una parte, no explicaba a Thor. ¿Qué impulsa a un animal a arriesgar su vida por un ser que apenas conoce? Un ser que su propio dueño ha rechazado de la manera más brutal. Mateo recordó su propio pasado, los perros que había entrenado, los lazos que había formado, las lecciones que había aprendido sobre la lealtad incondicional. Recordó el perro callejero que lo había seguido durante semanas después de que perdió a su familia en un accidente. Un perro flaco, asustado, que se había convertido en su sombra, su único consuelo en los meses de duelo. Ese perro no tenía pedigrí ni entrenamiento, solo tenía una necesidad innata de ofrecer compañía y protección. Y de repente, lo vio claro. No era el entrenamiento de Thor lo que lo había impulsado. No era una orden, ni un instinto programado de guardián de la propiedad. Era algo más fundamental. Era la pura y simple capacidad de un ser vivo para reconocer la inocencia en peligro y actuar. Era una forma de amor incondicional, una respuesta primal a la vulnerabilidad. Thor no había salvado al bebé Miguel porque fuera un guardián de la mansión González. Lo había salvado porque era un ser con un corazón capaz de sentir empatía, un ser capaz de ver la chispa de vida en aquel pequeño bulto y decidir que valía la pena luchar por ella. Y al hacerlo, Thor no solo salvó al bebé, salvó a Carolina de la pérdida más insoportable. Salvó a Eduardo de las consecuencias definitivas de su locura momentánea, aunque la redención sería un camino largo y doloroso. Y de alguna manera, salvó a Mateo también. Al presenciar la pureza del acto de Thor, Mateo sintió que las paredes que había construido alrededor de su propio corazón comenzaban a resquebrajarse. La amargura, el cinismo, la reclusión emocional, todas esas defensas que había levantado después de su propia tragedia, parecían menos sólidas frente a la simple verdad revelada por un perro. Entendió que Thor no era solo un perro, era un espejo que reflejaba la oscuridad de Eduardo, la fuerza de Carolina, la inocencia de Miguel y también la capacidad latente de bondad en el propio Mateo. Era un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros, la luz puede surgir de las fuentes más inesperadas. Mateo pasó su último día en la mansión González, no entrenando a Thor, sino simplemente estando con él. Se sentaron juntos en el césped, observando a Miguel gatear bajo la atenta mirada de Carolina. Eduardo apareció por un momento, una figura sombría en la distancia, antes de retirarse de nuevo a su estudio. La familia aún estaba rota, las heridas frescas, pero había una semilla de esperanza, una frágil conexión que los unía a través del perro. Thor se levantó, estiró su cuerpo musculoso y se acercó a Miguel, olfateando suavemente su mano pequeña. Luego miró a Mateo, una mirada profunda y significativa. Era una despedida, pero también un entendimiento compartido, como si el perro supiera que Mateo había visto más allá de la superficie, que había comprendido la verdad de su acto heroico. Mateo se despidió de Carolina, de Roberto, del personal. Eduardo no apareció. No era necesario. El trabajo de Mateo allí había terminado, al menos en lo que respecta a entender a Thor. El resto era el viaje de la familia González. Mientras conducía de regreso a su simple apartamento, Mateo reflexionó sobre lo que había aprendido. No se trataba de técnicas de entrenamiento avanzadas ni de psicología canina compleja. Se trataba de la naturaleza fundamental de la conexión, de la lealtad que trasciende la especie, del poder de un acto de bondad pura. Thor, el guardián, se había convertido en el guardián de la familia,
no por obligación, sino por elección. Y al hacerlo, se había convertido en un catalizador para el cambio, un recordatorio de que la redención es posible, y que a veces los lazos más fuertes se forjan en los momentos de mayor desesperación. Mateo llegó a su apartamento, el aire de la mansión González, aún persistiendo en su ropa y en su mente. Se sentó en su silla favorita, mirando el pequeño parque. Ya no veía solo un lugar para entrenar perros. Veía un espacio donde la vida se desarrollaba en sus formas más simples y honestas. Sacó su cuaderno y comenzó a escribir. No un informe técnico, sino una reflexión. Sobre Thor, sobre la familia González y sobre sí mismo. Escribió sobre cómo la oscuridad puede revelar la luz, sobre cómo la vulnerabilidad puede inspirar la protección y sobre cómo un perro puede ser un faro en la tormenta. Se dio cuenta de que la historia de Thor no era solo sobre un rescate, era sobre la interconexión de todas las vidas, sobre cómo un acto solitario de coraje puede enviar ondas a través de un mar de desesperación, tocando vidas y transformando destinos. Era sobre la idea de que la verdadera fuerza no reside en el poder o la riqueza, sino en la capacidad de amar y proteger. Y mientras escribía, una paz que no había sentido en años comenzó a asentarse en su corazón. La historia de Thor le había recordado por qué amaba lo que hacía, por qué dedicaba su vida a entender a los animales, porque en su simplicidad y honestidad, los animales a menudo revelan las verdades más profundas sobre nosotros mismos y sobre el mundo. La mansión González y sus secretos quedaron atrás, pero la lección de Thor permaneció. Una lección sobre la lealtad incondicional, sobre el coraje tranquilo y sobre la capacidad de encontrar la luz incluso en la noche más oscura. Era una lección que Mateo llevaría consigo, una guía silenciosa en su propio camino hacia la sanación y la redención. Y así, la historia del millonario, el bebé y el pastor alemán se convirtió en mucho más que un titular sensacionalista. Se convirtió en una parábola moderna sobre la oscuridad y la luz, sobre la culpa y la redención, y sobre los ángeles que vienen a rescatarnos, a veces, con 4 patas y un corazón lleno de amor incondicional. Mateo cerró su cuaderno. La noche había caído completamente. El parque estaba oscuro y silencioso, pero en la mente de Mateo, la imagen de Thor, el guardián dorado, brillaba intensamente. Un recordatorio de que la esperanza siempre encuentra un camino. Incluso en 1969, en medio del caos, el viaje de Mateo Pérez, el entrenador de animales con un pasado misterioso, apenas comenzaba. Había desenterrado secretos, sí, pero más importante aún, había redescubierto una verdad fundamental sobre la naturaleza del amor y la lealtad, y sabía que, a partir de ahora, vería el mundo y a los animales en él, con ojos diferentes, ojos que habían sido iluminados por la luz de un héroe inesperado con pelaje dorado. La historia de Thor y la familia González resonó en los círculos privados de la élite, un susurro persistente sobre la fragilidad de la riqueza y la inesperada fuente de la salvación. Eduardo González comenzó un largo y difícil camino hacia la recuperación, enfrentando sus demonios con la ayuda de terapeutas y el apoyo renuente pero firme de Carolina. La presencia constante de Thor, un recordatorio viviente de la noche, fatídica, era tanto una carga como una bendición para él. Carolina, por su parte, encontró en Thor un aliado inquebrantable. El perro se convirtió en su sombra, el protector silencioso de Miguel. Aunque la relación con Eduardo seguía tensa, el vínculo compartido con Thor y el amor por su hijo crearon un espacio frágil pero real para la posibilidad de sanación. Mateo Pérez se convirtió en una figura discreta pero respetada en el mundo del entrenamiento canino, conocido no solo por sus habilidades técnicas, sino por su profunda comprensión del vínculo humano-animal. Continuó trabajando con perros, pero su enfoque cambió sutilmente. Ya no se trataba solo de obediencia o protección. Se trataba de entender el corazón del animal,
de reconocer su potencial para la conexión y la curación. La mansión González siguió siendo un símbolo de riqueza, pero para aquellos que conocían la historia, también se convirtió en un recordatorio de la noche en que un acto de desesperación fue contrarrestado por un acto de lealtad pura, y de cómo la vida, en sus momentos más oscuros, a menudo revela la luz más brillante en los lugares más inesperados. Y Thor, el pastor alemán, vivió el resto de sus días como algo más que un guardián. Vivió como el guardián del alma de una familia, el ancla que los mantuvo unidos cuando todo parecía perdido. Su historia se convirtió en una leyenda, silenciosa, un testimonio del poder extraordinario del amor incondicional, un amor que no distingue entre especies, un amor que simplemente es, fin, que lleva a un perro a salvar a una familia entera. Quizás la misma fuerza que lleva a los humanos a abrir sus corazones a criaturas de otra especie, algo ancestral, inexplicable y profundamente verdadero, que cuando se abraza completamente, tiene el poder de transformar vidas, curar heridas invisibles y construir puentes sobre los abismos más oscuros del alma humana. Fin. ¿Qué lleva a un perro a salvar a una familia entera? Quizás la misma fuerza que lleva a los humanos a abrir sus corazones a criaturas de otra especie, algo ancestral, inexplicable y profundamente verdadero que, cuando se abraza completamente, tiene el poder de transformar vidas, curar heridas invisibles y construir puentes sobre los abismos más oscuros del alma humana.